Este año hace 39 años que visité por primera vez Perú. Y la primera iglesia que visité fue esta, que no era esto, pero es esta iglesia, ¿no? Así que creí que no íbamos a llegar a los 40, pero creo que estamos llegando. Es la primera salida que hago desde el año 2019 fuera de mi país, porque la pandemia me tuvo encerrado. El año 2020 tenía llena la agenda y hubo que borrar todo. Así que para mí es un gozo poder estar ahora con ustedes abriendo la palabra de Dios, porque es como, ¿cómo le puedo decir? Como un volver a nacer. Vamos a abrir la Biblia, si usted trajo su Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vamos a ir a la carta de Santiago, el capítulo 1, carta de Santiago, capítulo 1. Y voy a leer los versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Una de las cosas más sorprendentes que le está pasando a la sociedad occidental es que cada vez la adolescencia dura más. Cuando yo era adolescente, allá lejos y hace tiempo, la adolescencia terminaba a los 16, 17 años y ya éramos jóvenes y comenzábamos a pensar en formar nuestro hogar y formábamos nuestro hogar y a los 25 años ya teníamos encauzada la vida. Esto se fue prolongando hasta que llegamos a la generación X y la generación X corrió y ya decían es hasta los 25, 26, 28 años la adolescencia. Y ahora parece que la van a correr de vuelta los millennials, porque ya se habla de que vamos a llegar a los 40 años adolescentes. Ahora, esto quiere decir de que el crecimiento y el crecimiento emocional no es automático. Nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad para producir esos cambios.
Y así como se alarga la adolescencia, en muchos casos a los cristianos les sucede lo mismo. No alcanzan la madurez espiritual. No alcanzan la madurez. Pasa el tiempo, suman años, cree que la suma de años es la suma de sabiduría y la suma de años únicamente es la suma de achaques. Nada más que eso. Porque no suman absolutamente nada los años, a menos que esos años los vivamos sabiamente. Una de las características del inmaduro es justamente la fluctuación. Cuando se habla de fluctuación, estamos hablando, bueno, desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia, es el movimiento de un cuerpo flotante por acción de las aguas, ¿no? La forma en que se mueve. Pero figuradamente es vacilar entre opiniones, ir de aquí para allá. O poniéndolo en los términos que usamos hoy, ser personas inestables, personas vacilantes, personas inseguras, cuya consecuencia es que no avanzan en la vida porque están siempre dudando. Y es una característica de la generación actual, justamente esa. No se quieren tomar decisiones a largo plazo, se toman todas decisiones a corto plazo. Pero los compromisos y compromisos profundos en nuestra vida no se toman, se postergan permanentemente. Se forman parejas, pero no matrimonios. ¿Por qué? Porque la pareja es dos personas que se juntan y a lo mejor a los 3 o 4 años, o a los 2 años, o a los 15 días se separan. Un matrimonio ya es una empresa para toda la vida. Entonces disminuye la cantidad de matrimonios. Yo conozco al cura de la iglesia catedral de la ciudad donde estoy, que es un hombre joven. Y a veces me cruzo con él y converso. Y le pregunté, ¿cuántos casamientos están haciendo ustedes? Y me dice, en este momento hacemos 15 casamientos más o menos al año. Antes, dice, hacíamos 15 cada fin de semana. Quiero decir que hay algo que impide que tomemos decisiones y decisiones serias en nuestra vida. Entonces inventamos cosas. Inventamos el poliamor, la pareja provisoria, el matrimonio homosexual, cualquier cosa. Pero hemos sacado de nuestra vida la frase para toda la vida. Para toda la vida. Y entonces, cuando escuchamos hasta que la muerte nos separe, para muchos es una mitología. Nosotros tenemos con Celia 53 años de casado y el mes que viene cumplimos 54. Y cuando usted le dice a alguien tiene 54, dice, ¿y cómo hizo? Lo miran como si fuera un héroe. Bueno, a lo mejor conocen a Celia y dice hay que ser un héroe para... Puede ser eso. Pero realmente no es heroísmo, es simplemente proponerse algo y llevarlo a cabo en el tiempo. En el Antiguo Testamento hay una historia muy interesante que habla de lo que es la fluctuación. Los asirios habían conquistado al reino del norte y como era costumbre en aquel tiempo, se habían llevado a toda la gente. Cuando ellos invadían un pueblo, tomaban a toda la gente y se la llevaban para que trabajaran para ellos. Recién cuando llegan los persas, se cambia el sistema de esclavitud. Pero el sistema de esclavitud era así. Ahora, el rey de Siria decidió que ese territorio que había quedado vacío durante muchos años fuera repoblado. Y para repoblarlo agarró y mandó gente para que habitara allí. Ahora resulta que el territorio ese, abandonado durante tanto tiempo y con ruinas, se había transformado en un sitio salvaje y aparecían los leones y hacían estragos entre ese pueblo. Y ellos empezaron a pensar que lo que sucedía era que ellos se habían metido en la tierra de algún dios que no los quería y por eso se lo comían los leones. Y esto llegó hasta el rey de Asiria. Y el rey de Asiria le dijeron, no, lo que pasa es que nosotros estamos metidos en una tierra donde hay otro dios. Y por eso vienen los leones y nos comen. El rey de Asiria dice, bueno, vamos a ver quiénes vivían allí. Y vivían los judíos. Entonces agarró un sacerdote judío y se lo mandó.
Y le dice, explíquele usted la ley de Moisés y todo eso. Y fue el sacerdote y empezó a enseñarle la ley de Moisés y todo lo que dice la ley de Moisés. Le relató las proezas del Éxodo, les enseñó la ley de Dios. Y la decisión del pueblo fue esta: temieron a Jehová y levantaron templos a sus dioses. Es decir, literalmente el libro de Reyes dice, así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres hasta el día de hoy. ¿Qué era? Fluctuación, indecisión. Ellos conocían una cosa y conocían la otra, pero no tomaban decisión. Aceptaban cosas opuestas, aceptaban el Dios único, Jehová, y aceptaban el politeísmo también, los muchos dioses. Era una falta de compromiso, no se comprometían ni con Jehová ni con los dioses. Y es un asunto de inmadurez, totalmente de inmadurez. Cuando el Señor había cruzado el mar de Galilea, los salió a buscar una multitud, tremenda multitud. Y esa multitud escuchaba la palabra del Señor y Él predicaba y enseñaba y se hizo de noche. Y no tenían dónde comer. Y ustedes saben lo que sucedió. Allí el Señor multiplicó los panes y los peces y los repartió entre la gente. Al otro día vinieron a buscarlo también a Jesús. Y cuando vinieron a buscarlo a Jesús, Jesús comienza a hablarles y a explicarles y lo empiezan a incitar para que haga un milagro. Y Jesús no hace el milagro. Y entonces Jesús le dice, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. No porque hayan entendido las señales milagrosas ni porque hayan escuchado la palabra. No es eso. La multitud da media vuelta y se va. Y Jesús llama a los discípulos y le dice, ¿quieren irse ustedes también? Es decir, yo no quiero gente fluctuante acá. El que está aquí y me sigue tiene que estar comprometido. Así que la puerta está abierta. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Pero no sean personas fluctuantes, que hoy están acá y mañana están allá, que no saben realmente cuál es su lugar en la vida. Y Jesús los conmina a esto para que no estén boyando, que tomen decisiones firmes. El apóstol Pablo señala que un cristiano no puede ser un cristiano fluctuante. Y lo hemos leído allí en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios se habla mucho acerca de la iglesia y Pablo está hablando de la iglesia. Y Pablo dice que el Señor nos dio apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Qué es lo que Dios ha provisto para la iglesia? Los pastores y profetas cimentaron la iglesia, son el fundamento. Estamos apoyados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la base. Después aparecen los pastores y los evangelistas que ayudan a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el objetivo final de todo este trabajo? El apóstol Pablo dice que Dios hizo todo esto, es decir, que Dios instituyó la iglesia y puso a los pastores y maestros en este tiempo y le puso un fundamento sólido de los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para esto. La doctrina que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, todo esto está puesto para que nosotros no estemos yendo de un lado para otro, sino que aprendamos a echar raíces y a crecer en esa decisión que nosotros hemos tomado. Y él presenta este contraste, dice niños fluctuantes. ¿Qué son los niños fluctuantes? La inmadurez, el inmaduro. Y por el otro lado, habla del adulto, el maduro, que está firme, es el que se mantiene. El apóstol Pablo habla de su propia vida. Y cuando habla de su propia vida en la carta a los Filipenses dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás,
voy hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que es un hombre definido, que tiene una meta, que sabe para dónde va. Y como hombre definido, que sabe para dónde va, es un hombre maduro. Nadie lo va a sacar del camino, nadie lo va a desviar, no le van a contar cualquier verso y cualquier cuento y se va a ir para otro lado. No va a estar permanentemente fluctuando, es un hombre que se ha definido. Y la Biblia habla permanentemente de hombres definidos. Lo que Dios usa son justamente hombres definidos. Fíjese usted, cómo comienza uno de los grandes profetas de la antigüedad que lo seguían esperando hasta en el Nuevo Testamento, Elías. La primera palabra que Elías le dice a Acab cuando se enfrenta con este rey pagano es: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué le quiso decir? Yo estoy parado acá. Yo estoy definido por esto. No soy un hombre fluctuante. Y realmente esa palabra de Elías tendría que ser la palabra de todo, y es la palabra de todo cristiano maduro. Decir, yo estoy acá, parado en este lugar. Elías le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces su palabra tuvo autoridad. El apóstol Pablo tenía autoridad espiritual justamente por esa definición y porque sabía olvidar lo que quedaba atrás y extenderme a lo que está adelante. No dice, como dicen muchos, en mis tiempos, algunos me preguntan, en sus tiempos, ¿qué pasaba? Y yo digo, escúcheme, estos son mis tiempos, Estos son mis tiempos. Entonces, no miremos para atrás diciendo en mis tiempos. Y en general la gente de edad tiende a eso, ¿no es cierto? Tiende a estar siempre con que el pasado. El apóstol Pablo no era un viejo pesado. Era un hombre que decía, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y un cristiano tiene siempre que extenderse a lo que está delante. Por eso nos convoca y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si sentís otra cosa, esto también nos revelará el Señor. Es decir, la palabra perfecto no significa, como la usamos nosotros en nuestro lenguaje común, que no tiene ningún defecto. La palabra perfecto en la Escritura significa que esa persona es apta. Los que somos aptos tenemos que sentir exactamente lo mismo. Y si alguien no siente lo mismo, entonces tiene que pedirle al Señor y el Señor le va a revelar para que participe del sentimiento común. El Señor Jesús llamó un día al joven rico, ¿se acuerdan ustedes? El joven rico vino y comenzó a hablar con el joven rico y le dijo, bueno, si quiere ser perfecto, es decir, si quiere ser apto, ponga usted ahí la palabra apto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Dijo, no, entonces es un fluctuante, vas a estar siempre fluctuando entre tu dinero y seguirme a mí. Entonces no. Y dice, se fue triste el joven. Y Jesús lo dejó ir. ¿Por qué? Porque un fluctuante no sirve para la obra de Dios. Me imagino que acá tienen plazas, esas plazas donde los chicos tienen sus juegos y juegan en estos juegos. Y son juegos infantiles, son juegos de chicos. Bueno, hay cristianos que están en los juegos infantiles todavía. ¿Ustedes han visto el sub y baja? Sub y baja. Bueno, hay cristianos que en su vida espiritual están en el sub y baja permanentemente. Sub y baja. Un día usted lo encuentra y está eufórico. Gloria al Señor, bendiciones, estoy arriba, es emprendedor, entusiasta, tiene motor propio. Y nosotros lo vemos y decimos, pero la verdad que este hombre está lleno del Espíritu Santo por toda la energía que tiene. Y lo encuentra usted al otro día, y al otro día, y ando medio abajo, y creo que el Señor me abandonó, y ando medio triste por todo esto, y está abajo.
y hay que empujarlo. Y está en el sub y baja. Es decir, a veces está arriba y a veces está abajo. A veces está arriba y a veces está abajo. Y hay cristianos que son así, que a veces están arriba y a veces están abajo. Y al otro día se invierte, porque ahí está el juego, se invierte. Y está en la parte de arriba y por el otro lado está abajo. Santiago describe en su carta esto. Está hablando de la prueba y dice que debemos orar a Dios y hacerlo con fe, no dudando nada, no dudando nada. Y entonces hace esta afirmación. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted se imagina si el apóstol Pablo en medio de un viaje misionero llama a su equipo de trabajo y le dice, mire, estoy bajoneado, la verdad que creo que el Señor me abandonó, me tengo que ir, hoy ando abajo? No puede ser eso. Un cristiano tiene que tener una vida pareja. Por supuesto que la vida tiene variaciones, pero estas variaciones no son radicales. No son radicales. No es que hoy me encuentro abajo y mañana me encuentro allá arriba, sino que me mantengo en una línea donde tengo variaciones no radicales. Y la vida cristiana tiene que ser así. Tiene sus variaciones, pero no tienen que ser variaciones radicales. Nadie tiene que llegar al sótano, ni tampoco me van a vender que algunos viven en el cielo. Yo sigo viviendo en la tierra. Seguimos viviendo en la tierra. Entonces, ni la euforia esa de que, ni tampoco el pozo ese de la desesperación. El apóstol Pablo no quería gente fluctuante en su equipo. No quería. En el primer viaje misionero sale junto con Bernabé. Necesitan un ayudante joven. Y buscan, y Bernabé dice, mirá, yo tengo a mi sobrino, Marcos, Juan Marcos, que venga mi sobrino. Y se va el sobrino con ellos y hacen la primera etapa. Es decir, toman el barco y cruzan a Chipre. Iban a cruzar a Chipre y después volver al continente. Y ahí empezaba la parte fuerte. Y en Chipre, no sabemos por qué, Marcos se asusta y toma el barco y se va. Y los deja colgados. Ahora, el equipo tenía 3 personas. Era un equipo misionero. No era un equipo misionero del tiempo en el tiempo actual. Era en aquel tiempo, donde los viajes eran largos, eran por mar, donde las cosas no se podían solucionar rápidamente. Y Pablo y Bernabé tuvieron que afrontar el resto del viaje solos porque este muchacho era un muchacho fluctuante. Y le había agarrado un bajón espiritual. Y en ese bajón espiritual los dejó. Hacen el primer viaje misionero, vuelven. Y cuando vuelven, pasa un tiempo y inician el segundo viaje misionero. Cuando empieza el segundo viaje misionero, Bernabé y Pablo van a empezar el viaje misionero y Bernabé dice, ¿por qué no llevamos a mi sobrino? Y Pablo dice, no, fluctuantes no. Esto es un asunto muy serio para tener un fluctuante. Es un asunto misionero. No puedo tener a alguien que hoy esté arriba y mañana esté abajo, que hoy me siga y mañana desaparezca. Y dice que hubo problemas entre ellos hasta tal punto que allí Pablo se separa. Bernabé se va con Juan Marcos, por un lado. Y Pablo se presenta a la iglesia y dice, Bernabé se fue porque quería Juan Marcos. Y la iglesia dice, encomendamos a Pablo. Porque la iglesia también entendió que no se podía lanzar un equipo misionero con una persona fluctuante. Ahora después, con el tiempo, maduró. Y cuando maduró, Pablo lo incluyó en el equipo misionero. Y lo encontramos en las cartas incluido. Pero tenía que alcanzar ese grado de madurez que permitiera que no arruinara el trabajo que se estaba haciendo. Porque una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, inconstante. Ahora, así como hay cristianos que están en el sub y baja, hay otro tipo de cristianos que no puedo dejar de mencionar, lo que son los que en el parque de infantiles espirituales están en el tobogán.
Usted sabe lo que es el tobogán, ¿no? ¿Sí? Bueno. Todos los domingos a la mañana suben la escalera y llegan arriba. Y llegan a la iglesia y estallan en alabanza y en levantar las manos y en aplaudir y todo porque están arriba. Ahora, después que están allí arriba, empieza el lunes y en el lunes se sientan y están abajo. Y entonces cuando están abajo empiezan a tener las costumbres del mundo, el lenguaje del mundo, la ética del mundo, los hábitos del mundo y aprueban cosas que están contra la fe. Estos también son cristianos que no son aptos para el servicio al Señor. No son aptos para hacer esto. La vida cristiana comienza cuando nos encontramos con Cristo, ¿no es cierto? Pero la vida cristiana tiene un punto que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es ese punto? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es el momento en que yo declaro delante de la comunidad, como lo hicieron en Pentecostés, los primeros que se convirtieron, frente a sus conciudadanos, frente a sus vecinos, frente a sus amigos, se bautizaron. Era la señal pública de que este es mi compromiso. Ahora, ¿cuántos de acá son bautizados? Levanten la mano. Muy bien. En ese momento hemos tomado un compromiso público. Y lo hemos hecho voluntariamente, porque nadie me empujó al agua. Yo fui voluntariamente allá y tomé un compromiso público. ¿Y cuál es el compromiso público? Seguir a Cristo. No estar fluctuando. Ese es el compromiso que tomamos en el bautismo. Cuando Felipe en Samaria va y predica, dice, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Qué significa eso? Que tomaron un compromiso público. Cuando Felipe es arrebatado y va y predica al eunuco que viajaba con su séquito, el eunuco se da cuenta que la fe cristiana demanda el compromiso y pasa por agua y dice, aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, yo quiero asumir ese compromiso. Y delante, imagínense que era un funcionario, por lo tanto tenía todo su séquito, y delante de su séquito se bautiza para decirle, señores, yo hoy entrego mi vida a Jesucristo. Está tomando un compromiso público. Y Cornelio, el centurión romano, rodeado de sus parientes, sus más íntimos, fue bautizado él con toda su familia. Todos ellos tomaban un compromiso público. Y si usted se ha bautizado, usted ha tomado un compromiso público con el Señor. Se ha comprometido a algo. Nosotros somos salvos e incluidos en la iglesia. Y entonces tenemos un compromiso con el Señor. Cuando yo me acerqué a Cristo en secreto, en la intimidad, y confesé mis pecados y me convertí, di un paso. Cuando me bauticé, quiere decir, yo he pensado bien ese paso, yo lo he pensado, y me voy a comprometer con Cristo. Y entonces tomo el bautismo como el paso fundamental por el cual me integro a la iglesia del Señor con pleno conocimiento de causa. Soy una persona grande, no se bautiza a gente inconsciente, sino a gente consciente de lo que está haciendo. Y eso significa que soy parte del cuerpo de Cristo. Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que se purifica? Lo que está sucio, lo que tiene impurezas.
se purifica. Por lo tanto, acá está diciendo que el corazón tiene que purificarse. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es un limpio corazón? Es un corazón que ha sido purificado. Purificado. Ahora uno dice, bueno, el Señor lavó mi corazón y lavó mi alma. Y cuando yo iba a la escuela dominical, la maestra de escuela dominical planteaba allí un corazón todo embarrado y la sacaba del barro y decía, el Señor limpia el corazón. Para los chicos, fenómeno. Ahora, para los grandes, el Señor perdona mis pecados y limpia mi corazón. Vosotros, los de doble ánimo, los fluctuantes, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los fluctuantes, purificad vuestros corazones. Un corazón de doble ánimo está contaminado, está sucio, es pecaminoso. ¿En qué consiste tener un puro corazón? Kierkegaard da una definición. Dice, tener un limpio corazón es desear una sola cosa. Una sola cosa. Yo amo a mi esposa, a Celia, que está allá sentada. Si yo, además de amar a Celia, amara a quien sea del otro lado, ya mi corazón no sería un corazón puro y limpio. Porque me entregué a una sola persona. Si yo amo la justicia, tengo que amar la justicia y tengo que rechazar la injusticia, porque cuando yo amo la justicia y tomo algo de la injusticia, ese corazón no se ha purificado. Si yo amo la verdad, tengo que vivir en la verdad. Y cuando digo una mentira, entonces allí el corazón se bifurca. El corazón tiene que tener un solo objetivo. El puro corazón es ese. Y lo que nos está diciendo Santiago es, limpien su corazón, limpien su corazón. Porque si no purifican su corazón, la vida de ustedes va a ser fluctuante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Y realmente la vida cristiana tiene una parte importante de introspección, donde yo me tengo que mirar para adentro y tengo que analizar mi corazón y tengo que analizar mis actitudes. Y cuando yo me miro para adentro y analizo mi corazón y analizo mis actitudes, es cuando yo me doy cuenta dónde está la impureza de mi corazón. Y cuando sé que mi corazón es un corazón que se ha dividido, es un corazón impuro, entonces tengo que ir al Señor para que limpie ese corazón. Y tengo que tomar yo la decisión también de separarme de aquellas cosas que hacen que mi corazón no sea puro. La limpieza de corazón consiste en tener un solo compromiso en la vida. Un solo compromiso. Yo lo entendí esto muy joven, que tenía que tener un solo objetivo en la vida. Y elegí ese objetivo. Y muchas veces en el devenir de la vida aparecen las tentaciones, aparecen las cosas que quieren, y muchas veces hay que entrar dentro del corazón y mirarse y decir, no, esto es una impureza y esta impureza me va a hacer fluctuar. Y Dios no quiere siervos que estén fluctuando, porque el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos y tienen que purificar los corazones. Y esta purificación del corazón es algo que tenemos que buscar nosotros, porque es la forma de buscar también la madurez espiritual. Mirarnos por adentro y pensar con quién está comprometido mi corazón. Y pedirle al Señor, Señor, dame un limpio corazón, que pueda sacar las impurezas, irse de allí, para que yo desee solamente
honrarte a ti. Y cuando yo deseo únicamente honrar al Señor, todas las demás cosas se ordenan. Todas las demás cosas ocupan su lugar. Pero el Señor está ocupando el centro de mi vida. Y el hombre de limpio corazón es aquel que tiene al Señor como el centro de su vida, como el eje de su existencia. Y tiene un solo objetivo, y es honrar al Señor y seguirlo todos los días de su vida. Nos vamos a poner de pie. Nos inclinamos delante del Señor. Señor, sabemos que estamos en medio de un mundo cuya falta de madurez se hace evidente todos los días. Y vemos que también muchas veces en la vida espiritual sucede lo mismo, que no se alcanza la madurez espiritual. Y tú usas únicamente a aquellos que realmente pueden ser herramientas útiles y eficaces en tus manos. Y te rogamos esta mañana que podamos mirar por adentro nuestro corazón y ver las impurezas que hay. Y limpiarnos de esas impurezas para que tú puedas usarnos para la gloria tuya todos los días de nuestra vida. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros honre el compromiso que tomó contigo en el bautismo y que te honremos viviendo la vida que tú quieres y honrándote, Señor, todos los días de nuestra vida. Queremos, Señor, darte las gracias porque podemos estar esta mañana reunidos aquí. Estuvo tanto tiempo cerrado este lugar y tantos lugares, que volver a abrirlo y volver a encontrarnos, aún con las limitaciones que tenemos, llena de gozo y de alegría nuestros corazones. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. No los podemos abrazar, pero los estamos abrazando espiritualmente a todos, porque necesitábamos este encuentro, porque necesitábamos, como cuerpo de Cristo, volver a reunirnos y a vivir la comunión en plenitud. Te damos gracias porque en estos 2 años tú nos has provisto de elementos tecnológicos que nos permitieron seguir manteniendo nuestra vida espiritual y alimentándonos con tu palabra. Pero nos damos cuenta, Señor, que cuando el apóstol decía que deseando veros, estaba señalando algo que es muy importante para la comunión, que podamos estar firmes, juntos. Y Señor, te rogamos que cada uno de nosotros pueda tener un corazón agradecido de poder estar esta mañana en este lugar, agradecidos de poder compartir esta casa y agradecido de poder tener a los hermanos cerca y poder compartir la fe con aquellos que están comprometidos con Cristo. Gracias, Señor, por esto. Bendícenos ahora y guárdanos. Y bendice a los que se están preparando para el segundo culto. Y danos, Señor, que esta semana busquemos realmente la limpieza de nuestro corazón. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.